Bueno, ¿cómo están? Clase de hoy día viernes. Vamos a continuar pues con los coeficientes que estamos estudiando. Es decir, estos coeficientes que están en ciertas calculadoras, como la que les mostré la vez pasada, nos sirven para contar, y ya lo hicimos con un ejemplo. O sea, ¿cuál fue el ejemplo? Tengo los números dígitos del 0 al 9. ¿Cuántos números distintos puedo formar con ellos? Vimos que la cifra se elevaba a 3 millones y pico. Ese 3 millones y pico se llama 10 factorial. Entonces, ahí quedamos, ¿no? Entonces, recordemos lo siguiente, ¿no? Vimos, bueno, en realidad es lo siguiente, ¿no? Vimos si tenemos n objetos. Aquí es importante colocar esta palabra, distinguible. Creo que tal vez la mencionamos la vez pasada. Tenemos n objetos distinguibles. ¿Sí? Distinguibles para poderlos ordenar. Entonces, ¿quiénes son esos n objetos distinguibles? Sería, por ejemplo, lo que voy a llamar así: el objeto 1, el objeto 2 y el objeto n. Todos son diferentes, son n objetos. Entonces, digamos, los podemos ordenar, es la palabra ordenar. La palabra ordenar significa colocar uno detrás de otro. De n factorial. ¿Quién es n factorial? 1 por 2 por 3 por n. De n factorial, formas diferentes. Formas diferentes. ¿Listo? Eso fue lo de la última clase. Entonces, para retomar esto con la última clase, así, con los números, con los dígitos, que este fue el tema final, con los dígitos que son el 0, el 1 y el 9, hay que tener en cuenta que aquí hay 10 objetos. N vale 10, porque se cuenta el 0. Entonces, del 0 al 9 hay 10 objetos. Con los dígitos podemos formar 10 factorial números distintos. O sea, ¿en qué forma? Utilizando cada dígito una sola vez. O sea, en pocas palabras, reordenándolos distintos. ¿Listo? Y eso fue lo de la última clase. Hoy vamos a ver dos coeficientes que también están en la calculadora. Les voy a explicar cómo ustedes la pueden utilizar. Una calculadora de fácil acceso, porque les digo el precio, creo que vale 22. De pronto ustedes son más recursivos que yo y lo consiguen más barato. 22 me costó a mí. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el siguiente. Vamos a estudiar. O sea, este es el manejo de lo que significa n factorial. Y en la calculadora está n factorial. Pero entonces vamos a manejar el siguiente coeficiente, que ya es el tema de hoy. Hay dos coeficientes que debemos manejar. Entonces, primera parte de hoy, ¿sí? Que es un recuento de la clase pasada. Primero, vamos a ver quién es se llaman así, ¿no? Coeficiente
El coeficiente se llama NPR. ¿Listo? Vamos a ver qué significa. Este coeficiente usted lo encuentra en la calculadora. Entonces, para explicarlo, vamos a dar un ejemplo primero para poderlo ir entendiendo. Entonces, el ejemplo dice, ejemplo, podemos colocarlo de esta manera, ¿no? Yo tengo aquí, tengo en una bolsa o tengo en un conjunto, tengo las letras A, B y C. ¿Listo? O sea, aquí n vale 3. N vale 3. O sea, son la cantidad de elementos que tengo. Ahora, ¿qué hago? Digamos que son 3 personas y yo quiero elegir presidente y vicepresidente. Entonces, o sea, digamos que esto van a ser una serie de, son 3 candidatos a presidente, ¿sí? Para que se vea claro el problema, ¿no? A presidente y vicepresidente. Vicepresidente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo sería el problema bajo esas condiciones? Entonces viene lo siguiente. Así como están las cosas, la pregunta es, ¿de cuántas maneras puedo yo elegir 2 personas para que sean presidente y vicepresidente? Entonces, la pregunta que sale es la siguiente. ¿De cuántas maneras? Para que lo vayan pensando. Yo trato de buscar ejemplos que sean entendibles, ¿sí? ¿De cuántas maneras podemos elegir aquí hay 3 personas, 2 personas para presidente y vicepresidente. Entonces tengo que contar toda la variedad de formas, ¿sí? O sea, completamente al azar. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Si yo hago la elección AB, ¿qué quiere decir? Que A es presidente y B es vicepresidente. Si hago la elección AC, quiere decir que A es presidente y C vicepresidente. Si hago la elección BA, quiere decir al revés, que B es presidente y A vicepresidente. O sea, este es diferente de esta. ¿Sí? Si hago la elección CA, lo mismo. C presidente, aquí A presidente, aquí A vicepresidente. O sea, son diferentes. Y finalmente, si hago la elección BC y la elección CB, también son diferentes. Entonces, creo que las he contado y ya no restan más. O sea, la respuesta es 6. ¿Listo? Es 6. Pero yo quiero que ustedes se den cuenta de otra cosita. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy eligiendo de un conjunto de 3 elementos, estoy eligiendo 2. Pero la elección se hace teniendo en cuenta el orden, vea, orden y orden. Entonces, yo estaría haciendo esto. De 3 personas, estoy eligiendo 2. De 3 personas, estoy eligiendo 2. Voy a mirar en la calculadora cómo funciona.
Ya les explico más detalles acerca de esto, porque eso no se puede quedar tan elemental como lo estoy haciendo. Pero ya les explico mejor, ¿sí? Porque esto significa, de n objetos se eligen r con permutación. Entonces ya miramos, a ver, yo aquí tengo el coeficiente, no sé si ustedes ahí alcanzan a ver la calculadora, y aquí lo tengo arribita NPR, entonces sería 3 NPR permutado 2. Entonces creo que ahí se alcanza a ver el 3 permutado 2, ¿no? Entonces, espera un momentico, prendo esta luz, para que esta luz genera, ahora sí, ahí está 3 permutado 2 que se busca acá, y le digo igual, 6, o sea, 3 permutado 2 es 6, o sea que ese coeficiente está en la calculadora. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy por lo menos ahora a borrarlo, ¿sí? A borrarlo, y entonces, sigamos. ¿Bien? Bueno, o sea, ya sabemos lo que significa el coeficiente NPR. O sea que si yo tuviera n objetos acá y eligiera n, teniendo en cuenta el orden de salida, eso me daría el coeficiente NPR. Entonces, el coeficiente NPR, volviendo al tema que estaba tratando ahorita, ¿qué significa? El coeficiente NPR indica, entonces podemos borrar lo de abajo. Claro que ahorita lo demostramos, desde luego, pero yo quiero que ustedes de entrada sepan para qué les sirve a ustedes ese coeficiente. El coeficiente NPR indica 2 puntos. Es el número de formas diferentes. Es el número de formas diferentes en que podemos elegir n objetos. Antiguamente era 2 objetos de 3. ¿De cuántos? De n. Teniendo en cuenta el orden de salida. Teniendo en cuenta el orden de salida. ¿De acuerdo? Si salió primero A era presidente. Si salió primero B era presidente. Teniendo en cuenta el orden de salida. Bien. Esa es la presentación del coeficiente y el ejemplo anterior nos sirve para poderlo entender. Pero ahora viene la demostración de las cosas, ¿sí? Entonces, es un teorema. Un teorema que dice lo siguiente. Teorema. Teorema dice: el valor numérico NPR es igual a n factorial sobre n menos r factorial. ¿Sí? O sea, esto es lo que vamos a demostrar nosotros. Porque no podemos sacar la calculadora sin saber exactamente qué es lo que está pasando con ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería bajo esta fórmula? Aquí un pequeño borrador, ¿no? ¿Qué sería bajo esta fórmula 3P2? Sería 3 factorial dividido 3 menos 2. 3 menos 2 factorial. Pero 3 factorial es 1 por 2 por 3 dividido 1 factorial. Pero 1 factorial es 1. O
O sea, esto me da 6. ¿Listo? Pero, o sea que cuando demostremos esta fórmula, podemos trabajar inclusive sin calculadora. Lo que pasa es que la calculadora es para cálculos muy grandes. 10 factorial, pues necesitamos calculadora. ¿Ve? Pero para un cálculo pequeño lo podemos hacer sin calculadora, siempre y cuando sepamos este dato. Entonces, ¿cómo se demuestra el teorema? Entonces, el teorema se va a demostrar así. Lo vamos a demostrar de esta manera. Entonces, demostración. Demostración. Entonces lo vamos a hacer así. Tenemos n objetos. Entonces sea el conjunto A formado por n objetos. ¿Cómo nos podemos distinguirles, no? Se llama el objeto A1, el objeto A2 y el objeto AN. Ahí tenemos n objetos. Y el r tiene que ser menor o igual que n, porque voy a elegir n objetos de n no puede superar a n. Claro, eso es un dato que hay que tenerlo en cuenta. Lo máximo que podemos hacer aquí es npn, npn-1 hasta np1, para elegir un nuevo objeto. O sea, n, el número de objetos que se eligen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a elegir n objetos de ahí. Entonces, elegimos R objetos. ¿De acuerdo? Y los vamos a colocar en un orden de elección. Por ejemplo, el que primero elegí aquí, acá, acá, los vamos a colocar en una fila donde aquí está el primero, como pasó con la presidenta y el vicepresidenta. Aquí va a ser presidente, vicepresidente, tesorero y todos los cargos que existen hasta vocal número 10, lo que sea, ¿no? Y aquí está el objeto número L, ¿ve? ¿Listo? Bueno, entonces miren lo que hacemos. Entonces, vamos a llenar este cargo. Este cargo es el cargo de presidente. O sea que el proceso de llenar los cargos, como el caso anterior, lo vamos a hacer de esta manera. Pensemos en el problema del presidente y vicepresidente. Entonces, es como igualito hacer esto. Tengo n candidatos a llenar n cargos. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo llenar los n cargos con los n candidatos? Antiguamente, ¿qué teníamos? Teníamos presidente y vicepresidente. Teníamos 3 candidatos, A, B, C. Aquí podía caer A, podía caer B y podía caer C. Y aquí puede caer también A, B, C, ¿de acuerdo? Entonces, todas las posibles combinaciones me dieron 6. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo es la cosa? Ahora tengo n candidatos a ocupar n cargos. Con eso se entiende mejor el asunto. Entonces, esto lo voy a dividir en etapas. Etapa número 1, etapa primero, etapa segunda y etapa número L. ¿Por qué? Porque voy a llenar primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, etapa número L, etapa L. Listo, la etapa L. Entonces, etapa número 1. Escoger un candidato para la presidencia. Se puede hacer de n formas. Hay n candidatos para la presidencia. Entonces, se puede hacer de n formas. ¿Listo? Segundo, etapa número 2. Escoger un candidato para la vicepresidencia. Como ya elegí, aquí hay uno menos,
solo quedan n-1 candidatos, se puede hacer de n-1 forma. Se puede hacer de... Porque ya hay un candidato ocupando este puesto, entonces voy a elegir un candidato para este puesto. Entonces se puede hacer de n-1 formas. Listo. Y así seguimos. Etapa número N. Ya llené bueno, la siguiente etapa sería n-1, n-2, ¿sí? O sea, por ejemplo, la etapa número 3. La etapa número 3 se puede hacer de n-2 formas. Ah, pero espera un momentico. ¿Qué es n-2? n-2 es n menos 3 más 1. ¿Qué es n-1? Es n menos 2 más 1. ¿Para qué lo pongo así? Para relacionar la etapa con el número. Vea, la etapa número 2, etapa número 3. Entonces, la etapa número N, ¿de cuánta manera se puede hacer? Se puede hacer bajo ese esquema de n menos L, etapa número N, más 1 formas. Más 1 formas. ¿Eh? Listo. Y también este, ¿no? ¿Quién es n formas? Es n-1 más 1, n-2 más 1, n-3 más 1, n-l más 1. Vean que todo queda formal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es n formas? N formas es n primera etapa más 1, n segunda etapa más 1, n tercera etapa más 1, n etapa más 1. Listo. Entonces, ¿qué dice el principio fundamental del conteo que vimos en la clase anterior? Dice que si un trabajo se hace en etapas y cada etapa se puede hacer de determinado número de formas, el trabajo total se puede hacer de esto por esto y al final por esto. Entonces, luego, la elección se puede hacer de cuántas formas. Luego, el trabajo que se puede hacer, porque el trabajo está muy claro, hacer de primera etapa, n formas, n. Segunda etapa, n-1. Tercera etapa, n-2. Última etapa, se llama n menos l más 1. ¿Dónde está? Vean, aquí está. ¿Listo? Ah, o sea que esto sería el valor de tomar n elementos y elegir n teniendo en cuenta el orden, o sea, permutándolos. Pero hay que apegarle un arreglito a eso. Y el arreglito que se le va a pegar a eso, el arreglo, es el siguiente. ¿Sí? Entonces, el arreglo que se le hace a eso es el siguiente. Que esto es igual, vale, vamos a hacer lo siguiente. Aquí viene n, después sigue n-1, después sigue n-2, ¿no? Ahí vamos bien. Puntos suspensivos y aquí viene el último de la elección, n menos l más 1. ¿Bien? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a dividir y a multiplicar por una misma cantidad. O sea, los voy a colocar con un color distinto para que se note que los he añadido. Entonces los voy a colocar. ¿Quién sigue en la secuencia bajando? Sigue por n menos l, por n menos l menos 1. ¿Hasta dónde? Hasta 2 y hasta 1. Claro, o sea, añadí la secuencia para que llegara hasta 1. Porque este puede ser 20, entonces 19, 18, 2, 1. Pero entonces, estos que están en azul los añado en la parte inferior para que no haya, digamos, trampa, ¿no? Entonces sería, aquí va n menos l por n menos l menos 1 por 2 y por 1. ¿Bien? Pero mire usted lo que está arriba. Arriba yo lo que hice completar 1 por 2 por 3, hasta por n. Arriba lo que hay es un n factorial.
Entonces, arriba hay un n factorial. ¿Y qué hay abajo? 1 por 2 hasta n menos l. Ese producto se llama n menos l factorial. Y creo que quedó claro por qué ese coeficiente da el resultado consabido, que es n permutado l. Queda perfectamente demostrado el hecho. Ahora, la pregunta es, ¿qué tipo de problema podemos nosotros resolver? Hay muchos problemas que están relacionados con esto, ¿no? O sea, aquí termina el asunto. Entonces, miren, problemas que son bastante, serían complicadísimos si yo no tuviera esta apreciación de las cosas. Entonces vamos a mirar unos 2 ejercicios antes de pasar al siguiente coeficiente, que es el coeficiente combinatorio. Entonces, es lo siguiente. Ejemplo, ¿sí? Ejemplo. Dice, en un curso de 40 muchachos, ¿sí? En un curso de 40 alumnos, se eligen. En un curso de 40 alumnos se eligen 3 al azar. 3 al azar para los cargos. Digamos que se crea una cooperativa, etcétera, para los cargos de, pongámosle aquí, presidente, coma, vicepresidente, coma, y tesorero. Pero ojo, la elección se hace al azar. ¿Cómo sería una elección al azar? Que usted coloca aquí una urna, coloca 40 peloticas, ¿sí? Una pelotica tiene el cargo de presidente, otra, y cada estudiante saca una. Entonces, ahí está pues la elección. Claro, que sale primero es presidente. Qué pena, ahí hay 3 bolitas marcadas, ¿no? Por dentro. El que saca la primera es presidente. El que saca la segunda es vicepresidente. Y el que saca la tercera marcada es tesorero. Entonces, queda perfecto. Para hacerlo de una manera al azar, ¿no? Entonces, usted lo que tiene que hacer con el problema es darse cuenta que el orden de salida importa porque el que saque la primera boleta marcada va a ser presidente, el que saque la segunda vicepresidente y el que saque la tercera presidente. Pero como es al azar, todos los estudiantes tienen iguales posibilidades de ser presidente, vicepresidente o tesorero. O sea, todo el mundo está en igualdad de condiciones. Entonces, estamos ante un caso en que la respuesta es inmediata. Es de 40 estudiantes, elegimos 3 permutándolos. ¿Y 40p3 cuánto da? Entonces, aquí sí necesitamos la calculadora, porque la calculadora me va a decir cuánto vale 40p3. Entonces voy a mirar aquí en la calculadora el valor de 40p3. Entonces la prendo y digo 40, ¿sí? ¿Y qué más digo? Shift NPR, aparece la P, y después le digo 3, igual. 59.280 posibilidades. Son la respuesta, esto me da 59.280. 280. ¿Listo? Entonces, claro que esto sería como lo siguiente, ¿no? Sería, primera etapa, elegimos presidente, hay 40 candidatos. Segunda etapa, elegimos vicepresidente, quedan 39. Tercera etapa, elegimos tesorero, ¿quedan cuántos? Quedan 38. Entonces voy a hacer ese producto a ver cuánto me da.
ese producto me va a dar 40 por 39 por 38. Igual. Pero 40. Perdón, qué pena. Esta calculadora la acabo de comprar. 40 por 39 por 38. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Igual, ¿no? Igual. Ya, 59.280. Listo. Esto me da 59.280. Listo. Pero ¿qué tal que el producto sea larguísimo? Entonces, esto se lo resume en un solo golpe. ¿Ven? Entonces, listo, señores. En este momento podemos decir que el coeficiente NPR, esto es un poquito de práctica, ¿no? Entonces yo recomiendo que miremos los ejercicios de los talleres que hay para que los vayamos haciendo. Vamos a mirar el coeficiente de combinatoria, ¿sí? ¿Cómo es el coeficiente de combinatoria? Entonces es esto. Entonces sería, cambiemos. Entonces vamos a mirar ahora un coeficiente nuevo. Pero lo voy a explicar con un ejemplo sencillo y después ya entendemos cuando pasemos al ejemplo global, ¿no? Entonces, el coeficiente que voy a explicar se llama coeficiente, sería como el segundo coeficiente que vamos a ver hoy, ¿no? Se llama coeficiente, su nombre es NCE. Ese es el coeficiente, NCE. ¿Qué pasa con ese coeficiente? Este coeficiente es llamado también, el coeficiente de combinatoria. Está muy relacionado con el anterior. Entonces, ¿por qué? Porque hay n objetos y se eligen L. Ahora, ese coeficiente responde a la siguiente pregunta. Responde a lo siguiente. Tenemos n objetos distinguibles. Tenemos n objetos distinguibles. Y elegimos L, claro, con un número inferior al que hay, porque L no puede ser superior. Si usted le pone a la calculadora 3 combinado 5, le bota error, porque usted no puede elegir 5 de 3. Entonces tiene que ser 5 combinado 3 y le bota correcto. L menor o igual que L, ¿sí? Y elegimos L sin tener en cuenta el orden. Sin tener en cuenta el orden de salida. Sin tener en cuenta el orden. En cuenta el orden. Dice, responde a lo siguiente. Tenemos n objetos distinguibles. Elegimos L del grupo, pero sin tener en cuenta el orden, coma, el coeficiente NCL da el número de forma diferente. Da el número de elecciones posibles. ¿Okay? Ya miramos un ejemplo para que entendamos esto. Como la vez pasada, ¿no? Miramos un ejemplo y después hacemos el teorema.
da el número de elecciones posibles. Bien, entonces sigamos con ese coeficiente. Vamos a hacer un ejercicio primero, ¿sí? Muy parecido al anterior, pero miren lo que vamos a hacer ahora. Ejemplo, para que lo entiendan bien, ¿no? Ejemplo. Vamos a proceder como en el caso anterior, con esto. Digamos que yo tenga A igual al conjunto formado por A, B y C. Y voy a formar grupos de A2, porque voy a elegir 2. Elegimos 2. Elegimos 2. Entonces digamos que diga el profesor de clase, tengo 40 muchachos, voy a elegir 2 para que me lo representen ante un evento, pero los 2 van a ser al azar. Pero no importa quién salga primero y quién salga después. Entonces, en este caso, elegimos 2 sin tener en cuenta el orden. Sin tener en cuenta, ¿sí? En cuenta el orden. Entonces, ¿qué va a pasar? Puedo elegir el A con el B. Puedo elegir el A con el C. Y puedo elegir el B con el C. ¿Ve? Pero como no hay orden, para mí, que vayan 2 personas sin ninguna distinción de la una de la otra, presidente y vicepresidente, quedaría así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos hay? La respuesta es 3. Ahora, usted puede tomar la calculadora, la vamos a tomar enseguida, y hacer esto. 3 combinado 2 en su calculadora, porque es 3 objetos, elegimos 2 sin tener en cuenta el orden. Entonces vamos a mirar la calculadora que nos dice. Si calculamos esto aquí en la calculadora, entonces va a pasar lo siguiente. A ver, sería un... Entonces vamos aquí, no sé, trato de hacerlo ante sus ojos, ¿sí? Entonces sería 3 combinado 2. Creo que lo ven, ¿no? Igual, me da 3. O sea, 3 combinado 2 es 3 en calculadora. Pero claro, esto cuando sean eventos bien grandes, ahí es donde vamos a sentir la importancia de tener una calculadora como elemento auxiliar. 3 combinado 2. Bien. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Si usted mira, hay un detallito que lo vamos a mirar en un ejemplo donde usted podrá entender, porque aquí, vamos a dónde. Vamos a demostrar que n combinado r tiene una fórmula que es n factorial sobre n menos r factorial por r factorial. Eso es lo que vamos a demostrar. O sea, que en pocas palabras es el número de permutaciones dividido entre estas permutaciones que hay acá, porque todas son iguales, para que lo vean claro. Entonces el teorema lo podemos mostrar enseguida como debe ser, ¿sí? Teorema es, para terminar, ¿no? Teorema. Dice, teorema dice, si tenemos A formado por los objetos A1, A2, AN, se llaman N objetos distinguibles. N objetos distinguibles. Tenemos N objetos distinguibles, ¿sí?
y elegimos R. Obviamente con R menor o igual que N, porque no puedo elegir mayor cantidad de la que hay. Sin tener en cuenta el orden como en el caso anterior, sin tener en cuenta el orden, coma, entonces podemos hacerlo de N combinado R, que es de N objetos, elegimos R sin tener en cuenta el orden, que está dado por N factorial sobre N menos R factorial, ¿por quién? Por R factorial. ¿Listo? A ver, no sé cómo vamos de tiempo. Pero porque no, ya me pasé. Este tema lo continuamos en la próxima clase, pero yo creo que la próxima clase es el miércoles. El día lunes es festivo, creo que vienen 3 festivos. Vamos a ver cómo hacemos para que ustedes logren. De todas maneras tenemos mucho tiempo para terminar estos temas, porque si vamos hasta agosto, 1 de agosto, tenemos junio y julio, o sea, esto se puede ver con toda la calma del caso. Señores, que pasen buena noche y que descansen.